Euplocephalus tustus vivió hace 77 millones de años en el Cretácico Superior en América del Norte, Canadá. Con una longitud de 7 metros, una altura de 1.8 metros y 2 toneladas de peso, fue un dinosaurio de la familia Ankylosauroidae. Era herbívoro con un hocico ancho que le permitía comer todas las plantas bajas que éste podía llegar. Se cree que no era muy selectivo con lo que comía, pues podía triturar la vegetación más dura y la capacidad visual del Euplocephalus era bastante reducida, ya que llevaba la cabeza baja y sus ojos se encontraban entre las placas y protuberancias óseas. Incluso sus párpados eran de hueso. En cambio, sus grandes orificios nasales demuestran que tenía un muy buen olfato. El Euplocephalus disponía de un arma bastante contundente, una enorme masa de hueso en la cola que pesaba hasta 30 kilos. La nuca y la espalda estaban cubiertas por numerosas hileras de paralelas placas óseas sobre las cuales crecían espinas de todos los tamaños. Quetzalcoatl northorrhopi vivió hace 68 millones de años al final del periodo Cretácico Superior en América del Norte, con una altura de 5 metros, 150 kilos de peso y una envergadura de 11 metros. Fue un pterosaurio carnívoro y una de las mayores criaturas que ha surcado los cielos. Su nombre rinde honor al dios azteca Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Este gigante volador, cuyo cuerpo estaba cubierto de picnofibras, tenía un pico muy agudo, afilado y carente de dientes. Los huesos del cuello estaban soldados y se estima que su cráneo pudo alcanzar 1.3 metros, contando con unos 150 kilos de peso, cerca del límite máximo para el vuelo. Tuvo que desarrollar unas alas mucho más extensas, huesos huecos que por dentro llevaban varillas óseas para no romperse con facilidad que aligeraban su cuerpo, y por supuesto músculos pectorales increíblemente fuertes para levantar y mantener el vuelo. Microraptor shaiyanus vivió hace 120 millones de años en el Cretácico Inferior, con una longitud de 77 centímetros, una altura de 42 centímetros y un peso de 2 kilos. Estaba chiquito. Fue un terópodo dromeosáurido que habitó en la actual China. Tenía 4 alas y las plumas del Microraptor eran como las actuales aves modernas, pero este no podía volar porque no tenía suficiente fuerza en las alas, pero sí podía planear de árbol en árbol. Los científicos que han estudiado las patas traseras creen que el Microraptor pudo emplearlas para sostenerse de las ramas de los árboles, lo que sugiere que pasó gran parte del tiempo en ellos, alejados del suelo. Los numerosos dientes pequeños le permitían triturar insectos y otras presas. Estudios más modernos han demostrado que el Microraptor poseía plumas de un color negro azulado, similar a los cuervos actuales, además de una cierta iridiscencia. Herrerasaurus ichigualatensis vivió hace 228 millones de años en el Triásico Superior en lo que hoy es Argentina, con una longitud de 5 metros, una altura de 1.8 metros y 200 kilos de peso. Fue un dinosaurio terópodo de tamaño medio que destacaba por su antigüedad. Este carnívoro bípedo tenía dientes muy afilados y patas cortas que terminaban en 3 dedos con garras muy afiladas. Algo que llamó la atención de este espécimen es que sus mandíbulas estaban bastante desarrolladas para tratarse de un espécimen tan antiguo. Caminaba erguido, sobre 2 patas y tenía una cola bastante larga para equilibrar su peso y probablemente era un cazador veloz. El Herrerasaurus probablemente mataría y devoraría dinosaurios herbívoros y algunos carnívoros más pequeños que él, atacando con sus patas delanteras y traseras y desgarrando y destrozando a las presas con las garras de las patas. Atraparía a sus presas y las remataría a mordiscos mientras usaba la cola para mantener el equilibrio. Ichthyosaurus brevices vivió hace 200 millones de años en los océanos del Jurásico Inferior, con una longitud de 2 metros, una altura de 1 metro y 90 kilos de peso. Fue un reptil marino que tenía un cuerpo similar a un delfín, producto de la convergencia evolutiva. Sus grandes ojos, de 7 centímetros de diámetro, estaban protegidos por un anillo óseo. Ichthyosaurus podía nadar a una velocidad máxima de 40 kilómetros, moviendo su cola de un lado a otro a gran velocidad, y usaba las aletas laterales y dorsales para mantener el rumbo y el equilibrio. Las mandíbulas del Ichthyosaurus estaban provistas de dientes afilados con raíces gruesas y profundas. Los huesos del oído del Ichthyosaurus eran muy sólidos y solo servían para transmitir las vibraciones del agua hacia el oído interno. Las hembras elegían un lugar poco profundo para parir y en un único parto podrían dar a luz hasta 11 crías. Estas abandonaban el cuerpo de la madre con la cola por delante para salir a respirar rápidamente.
Smilodon fatalis vivió hace 2.5 millones de años a lo largo de toda América, con una longitud de 2 metros, una altura de 1.3 metros y 340 kilos de peso. Era un miche grandototote. Fue uno de los mayores géneros de félidos de todos los tiempos y contaba con unos increíbles caninos de 20 centímetros. El género apareció en Norteamérica a finales del Plioceno y se extendió por Sudamérica, donde alcanzó mayores tamaños. La fuerza de la mordida del Smilodon era relativamente débil y sus dientes de sable eran muy frágiles. Es probable que se comiera las partes blandas del cuello o la nuca, o quizás también pudiera comerse el vientre. Tenía un buen sentido del olfato y se cree que era menos rápido que los grandes felinos actuales. Sus extremidades eran muy potentes, las anteriores estaban dotadas de potentes músculos para luchar con las grandes presas que cazaba. Barbadactylus grandis vivió hace 65 millones de años en el norte de África, con una longitud de 3 metros, una altura de 2 metros, una envergadura aproximadamente de 4 metros y 4 kilos de peso. Fue un reptil volador nictosáurido, seguramente piscívoro, bastante grande. Barbadactylus poseía unas mandíbulas ligeramente curvadas hacia arriba. Lo primero que destacaba de los Barbies era su gran cresta en forma de asta. Esta pudo haber tenido una gran vela de piel que sujetaba los dos grandes extremos de su cresta, para estabilizar el animal durante el vuelo. Esta era ventajosa para estabilizar y cambiar la dirección en pleno vuelo. También cabe la posibilidad de que la cresta fuera de pura exposición en búsqueda de pareja. Se sabe que la cresta de los juveniles estaba mucho menos desarrollada que la de los adultos. Habitaba en zonas costeras donde se alimentaba de tanto peces como amonites, siendo estos últimos especialmente abundantes en los yacimientos. Alamosaurus sanjuanensis vivió hace 65 millones de años en el Cretácico de Norteamérica, con una longitud de 22 metros, una altura entre 6 y 7 metros y 27 toneladas de peso. Fue un dinosaurio herbívoro saurópodo con un cuello extremadamente largo y unas patas delanteras cuya longitud indica que andaba a 4 patas. Este dinosaurio vivía en grandes manadas al sur de Norteamérica. Se calcula que solo en Texas pudo haber 350.000 ejemplares al mismo tiempo. Cuando los carnívoros le atacaban, se defendía golpeando con su larga cola terminada en un látigo. También se podría defender irguiéndose sobre sus patas traseras y golpeando con las garras de las patas delanteras. El Alamosaurus permanecía cerca de las riberas de los ríos y lagos, pues este animal necesitaba hasta 600 litros de agua diario. El Alamosaurus tenía los dientes de la parte frontal de sus maxilares en forma de espátula, que le servían para alimentarse de plantas altas, arrancándoles grandes pedazos. Australovenator windonensis vivió hace 95 millones de años en el Cretácico superior en lo que hoy es Australia, con una longitud de 6 metros, una altura de 2 metros y entre 500 a 1000 kilogramos de peso. Fue un dinosaurio terópodo megaraptórido que poseía, como la mayoría de los megaraptóridos, grandes garras en las manos adaptadas para agarrar a sus presas. Sus brazos eran muy flexibles y móviles, permitiendo giros de la muñeca y estiramientos que la mayoría de los terópodos no serían capaces de realizar. Tenía un hocico largo y fino, con grandes garras delanteras. Se cree que era un cazador ágil y rápido. Atrapaba a sus presas y las remataba a mordiscos mientras usaba la cola para mantener el equilibrio. El hábitat del Australovenator se trataba seguramente de una gran llanura cruzada por grandes ríos, basándose en el tipo de rocas en el que fue descubierto. Compartiría su hábitat con una gran variedad de animales y sus principales presas probablemente eran anquilosáuridos y ornitópodos. Extixosaurus snowy vivió hace 80 millones de años en el Cretácico superior en el mar interior de Norteamérica, el mar de Ñovara, con una longitud de 12 metros, una altura de 2.5 metros y 2 toneladas de peso. Fue un reptil marino enorme que cazaba peces con su largo cuello y afilados dientes. Sus dos pares de aletas le permitían nadar muy rápido y su cuello podría retorcerse como una serpiente. Estos animales podían llegar a medir hasta 12 metros de largo y se desplazaban batiendo sus 4 aletas. El cuello y su cabeza llegaban a medir alrededor de la mitad de la longitud de su cuerpo. Esto le permitía poder mover la cabeza en los bancos de peces para alimentarse, ya que no nadaba con frecuencia en las aguas profundas. Aunque muchos depredadores no usaban gastrolitos para procesar su comida, casi todos los especímenes razonables de elamosáuridos incluyen gastrolitos, piedras estomacales. Es muy probable que las hubieran usado como lastres en vez de usarlas para digerir su comida.
Albertosaurus sarcopnatus vivió hace 68 millones de años en el Cretácico superior en lo que hoy es Canadá. Con una longitud de 9 metros, una altura de 3 metros y 2.5 toneladas de peso, fue un depredador bípedo con una gran cabeza. Por encima de los ojos tenía pequeñas crestas óseas que podrían haber servido para atraer parejas y estar recubiertas con un hermoso color brillante en vida. Debido a sus largas y musculosas patas traseras que le daban una velocidad de punta de 48 kilómetros, acechaba a los herbívoros de gran tamaño gracias a su camuflaje y atacaba a toda velocidad con las fauces abiertas de par en par. Cazaba en grupos a presas de alto riesgo como el Pachyrhinosaurus y para atacarlos, un ejemplar se lanzaba hacia ellos en una emboscada. El resto del grupo corría más tarde para sorprenderlos desde los laterales, esperando que la manada se dispersara para atacar a los más débiles. Nasutoceratops titusi vivió hace 75.2 millones de años en el Cretácico superior en Norteamérica, con una longitud de 4.5 metros, una altura de 1.8 metros y 1.7 toneladas de peso. Era un herbívoro cuadrúpedo un poco más pequeño que otros ceratópsidos conocidos, con un hocico corto y cuernos redondeados, únicos sobre sus ojos, se han comparado con los bovinos modernos. Extendiéndose casi hasta la punta de su hocico, estos cuernos son los más largos de todos los miembros de la subfamilia de los Centrosaurinidae. Se cree que vivía en manadas y que presentaba un comportamiento migratorio, viviendo en pequeños grupos cerca de la costa durante las temporadas de lluvias y tierra más adentro con el inicio de la estación seca. Los rebaños también habrían proporcionado algún nivel de protección contra los principales depredadores.